Buenos días. Eh, para el grupo de eh, cálculo multivariado, el tema que nos correspondió, bueno, que todo el mundo nos tocó hacer el mismo, derivadas parcial, derivadas direccionales e integración múltiple. Mi grupo está conformado por Will Andrés Solarte, Andrés Felipe Hurtado y mi persona, Juan Diego Bravo. Derivadas direccionales. Pues en sí es en la dirección de un vector dado representa la tasa de cambio de la función en la dirección de dicho vector. Este concepto generalizan derivadas parciales, puesto que estas son derivadas direccionales, según la dirección de los respectivos ejes coordenados. A continuación vamos a ver cómo se ve la definición general. Entonces nos dicen que la derivada direccional de una función real de n variables es la dirección del vector, ¿no? Entonces, lo que quiere decir aquí, esta función es que va a ser separada por su función, o sea, va a estar dada por el espacio en que se maneje. Y acá el vector b dice que este va a ser el punto donde va a ir en la dirección del vector. Entonces, la función definida por el límite, bueno, la podemos ver acá, pero para hacerla más simple, se la puede escribir así como acá, que es la gradiente de f multiplicado por haciendo el vector escalar con el vector director. Entonces aquí vamos a ver, esta función vamos a sacar el análisis. Entonces, el punto denota el producto escalar o producto punto entre vectores. En cualquier punto x, la derivada direccional de f representa intuitivamente la tasa de cambio de f con respecto al tiempo, cuando se está moviendo a una velocidad y dirección dada por b. Pues no podemos hacer el b aquí en el computador, así que este, como lo ven aquí, representa el vector, el que estamos utilizando la b. Entonces, vamos a hacer como un ejemplo. La función, bueno, nos dicen que la función expresa la concentración de una mezcla de cemento S en las funciones de la concentración de componentes X, Y, Z en una reacción química. Si un determinado instante las concentraciones X, Y, Z valen 1, se pide. Entonces, el primer punto nos dicen que en qué dirección aumentará lo más rápidamente posible la concentración de la mezcla de cemento. Y la segunda, si empezamos a cambiar las concentraciones de los componentes X, Y, Z en la dirección del vector 2,1,0, es decir, X crece el doble de y Z mantiene constante cuando cambiará la concentración de la mezcla S. Empecemos. Entonces, la primera pregunta nos decía, ¿en qué dirección aumentará lo más rápidamente posible la concentración de S? Entonces, aquí nos tenemos los primeros datos, que es la función, que es logaritmo de X por Y sobre Z. Y el punto, como nos decían, era el punto 1,1,1. Entonces, primero que todo, pues para empezar a sacar las derivadas parciales, vamos a, a reescribir. Entonces, logaritmo de x y y también se lo puede escribir como logaritmo de x más logaritmo de y la z queda como z. Entonces, recordemos que la dirección de máxima crecimiento, de máxima variación de una función, es la dirección que marca un vector gradiente, que es este de acá, el vector gradiente. Y pues para hacer el vector gradiente, tenemos que hacer una derivada con respecto a derivada de x, derivada de y, derivada de s con respecto a z. Entonces, empezamos por acá. Derivada de s con respecto a x, ¿no? Entonces, 1 sobre x queda acá, queda por fuera como constante. Derivada del logaritmo natural de x sería 1 sobre x por el producto, pero como la derivada de x es 1, entonces queda 1 sobre z por 1 sobre x.
La del logaritmo natural de y, pues, da 0 porque es constante. Ahora sí, coma. Derivada de s con respecto a y, igualmente, 1 sobre x, sobre z, perdón, queda como constante. Logaritmo natural de x es 0 porque es constante con respecto a y. Y logaritmo de y, derivada de y, del logaritmo natural de y con respecto a y, es 1 sobre y. Derivada de s con respecto a z sería, como es una constante, se deja tal cual y se deriva a z. Entonces, subiéndole y bueno, haciendo todos los pasos ya más simplificados, nos quedaría menos 1 sobre z cuadrado. Ahora lo vamos a reescribir para que nos quede más ordenado. Entonces, acá, derivada de la primera, nos quedaría 1 sobre 1 sobre x por z, 1 sobre y por z, y este menos lo sacamos por acá, el 1 lo multiplicamos, y nos quedaría menos logaritmo de x, logaritmo de y sobre z. Ahora nos dicen punto 1,1,1. Entonces, reemplazamos los valores. Entonces nos quedaría 1 por 1, 1 sobre 1 por 1, quedaría 1. 1 sobre 1 por 1 nos quedaría 1. Y bueno, el logaritmo natural de 1 es 0, el logaritmo natural de 1 es 0. 0 sobre 1 es 0. Entonces, lo que nos quiere decir es que este es el punto de máximo crecimiento, es la dirección de máximo crecimiento. Este es el vector donde se crece más. Ahora sí, la segunda dice, si empezamos a cambiar la concentración de x, y y z en la dirección del vector 2, bueno, la pregunta que ya teníamos, ¿no? ¿Cuánto cambiará la concentración de ese? Entonces, tenemos otra vez los datos. Tenemos los datos, el punto P, que era 1,1, y la, el vector gradiente en 1,1, ya miramos que nos daba 1,1,0. O sea, esto es lo que hicimos en el punto anterior. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos que hacer el producto del vector gradiente por el vector unitario que tenga la misma dirección de B. ¿Sí? Entonces, es el vector gradiente y lo vamos a multiplicar por el vector unitario de B. Entonces, lo hacemos aquí. Cogemos y bueno, lo que hicimos anteriormente, este vector gradiente, ya lo sacamos que es 1,1,0. Y el vector B es 2,1,0, pero para hacerlo unitario, lo dividimos sobre su magnitud. Entonces sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más esto. Entonces nos quedaría el vector gradiente por lo, por el punto que nos dieron. El vector, el vector unitario nos quedaría 2,1,0 dividido entre raíz de 5. Aquí, como se dijo anteriormente, se hace es producto escalar. Empezamos a multiplicar. 1 por esto nos da lo mismo, 1 por esto nos da lo mismo, porque no cambian. 0 por 0 da 0. Entonces aquí hacemos la respectiva suma. Como es una suma homogénea, se deja el 5 abajo y se suman los numeradores. Así que 2 más 1, 3. Por lo tanto, esta es la concentración, aquí es donde ya cambia la concentración. Y esto es todo esto en sí, lo que vemos aquí es, fue lo que hicimos. Calculamos la gradiente por el vector, el vector unitario. Ahora continuaremos con la integración múltiple. La definición dice que es un tipo de integral definida aplicada a funciones de más de una variable real. Por ejemplo, f, x, y o f, x, y, z. Si se integra con respecto a dos variables independientes en el espacio R2, esta integral recibirá el nombre de integral doble. Y si se integra con respecto a tres variables independientes en el espacio R3, la integral recibe el nombre de integral triple.
La definición pues no es tan compleja, simplemente hace referencia a que si tenemos una integral, tenemos que mirar, se hace normalmente integral doble, integral triple, se hace normalmente como se hace una integral, se resuelve una integral, es como ir abriendo las integrales. Simplemente toca mirar el ejercicio con respecto a qué variable le pide. Entonces, continuamos. Ejemplo en que determinemos la deflexión máxima en el punto medio de la viga mostrada a través del método doble de integración. Entonces aquí pues tenemos la viga, como podemos ver, ya tenemos todo lo necesario, tenemos la fuerza que ejercen, la distancia, ahora vamos a buscar el momento. Por doble integración consiste en EI, que es la constante de rigidez de flexión, y la tomamos como constante, la multiplicamos por diferencial cuadrado de y sobre diferencial de x al cuadrado. Y esto equivale al momento. Entonces, el momento, como podemos ver, la función del momento es 5x, ¿no?, por 5 toneladas, menos 10, que es lo que ejerce aquí, sobre x menos 3, que es esta distancia de acá. Esto lo que genera aquí es la función que representa el momento. Entonces lo vamos a integrar en 2 veces con respecto a x, pues para acá. Así que aquí imaginemos que hacemos una integración. Listo. Entonces, hacemos la primera integral y integral de 5x nos queda 5x al cuadrado sobre 2. Integral de todo esto nos queda menos 10 medios sobre por x menos 3 al cuadrado, más C1. La segunda, a lo que tenemos esto, la primera integral representa la distancia de inclinación, representa la inclinación de la pendiente de y de x. Ahora vamos a volver a integrar para determinar la deflexión máxima en el punto medio. Entonces, hacemos otra vez otra integral, ¿no? La integral con respecto a x, otra vez. Entonces nos queda el 5x al cubo sobre 6 menos 10 sextos por x menos 3 a la 3 más C1, porque C1 está aquí, tuve así como constante, C1x más C2. Entonces, una vez determinado C1, vamos a determinar la deflexión máxima en el punto medio. Empezamos, dice para x igual a 0 en el punto inicial y y igual a 0, por lo tanto C2 va a ser 0, porque la deflexión en C2, aquí como está con este apoyo, no va a haber deflexión hacia abajo, por lo tanto C2 va a ser 0 en su inicio y en su final. Mientras que para x, cuando sea 6, o sea, en el punto final, y va a ser 0, por lo que le acabamos de decir, de que al inicio y al final la deflexión va a ser 0, porque tiene aquí un apoyo. Pero C1 no va a ser diferente, tiene que ser diferente de 0, porque X ya determinamos que es 6, por lo tanto, como el C2 no se acompaña a nada, esto ya se da a 0. Y el C1, como está acompañado con X, tiene que ser diferente de 0. Ya reemplazando en las X, ¿no? Nos queda aquí la y, la reemplazamos por 0, 0 por EI nos da 0, y las x la vamos a reemplazar por el 6. Ya tenemos todo esto, ¿no? Entonces nos queda que C1, 6C1 es igual a menos 135. Entonces, en ambos lados, como pasamos evidentemente mandamos a 6 a dividir acá. Por lo tanto, nos quedaría que C1 equivale a menos 22.50 toneladas por metro cuadrado. Ahora que ya tenemos a C1, vamos a encontrar la deflexión máxima en el punto medio. Entonces, vamos
a hacerlo aquí. Para X es igual a 3, ¿no? Y tiene que ser totalmente, es diferente de 0, por lo que no tiene un apoyo, así que la deflexión sí va a haber. Y C1 tiene que ser diferente de 0, por lo que X es igual a 3. Entonces, empezamos otra vez a reemplazar. Tenemos aquí nuestra ecuación y esta vez ya tenemos la ecuación que ya tenemos, C1 ya sabemos cuánto es su valor. Ahora, como es el punto medio y la distancia es de 6, la X por esa razón es que se lo reemplaza por 3. Entonces, E1 sobre Y, que es lo que vamos a encontrar, vamos cuánto es la deflexión, multiplicamos, no cambiamos la X por el 3, hacemos todos los cálculos correspondidos, entonces nos queda que 5 por 3 da 3 sobre 6, da 22.5, 3 menos 3 da 0, así que esto se cancela. 22.5 por 3 nos queda 67.5, hacemos así la respectiva resta y nos queda que EI por Y es igual a menos 45. Como que nos encontrar es a Y porque él es el momento de la deflexión, despejamos y lo despejamos y por lo tanto encontramos que Y es igual a menos 45 sobre EI.